Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sexta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Guatemala. Reciban un saludo de la Fundación DESC, de la Asociación Centros Cívicas, del Instituto Nacional Demócrata y de los ciclos CAP. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de formación. Esta mañana vamos a abordar el tema Guatemala, de cuerpos ilegales a redes ilícitas. Y para eso contamos con la valiosa participación como expositor de Edgar Gutiérrez Girón. Edgar Gutiérrez es economista de formación, tiene una especialidad en matemática aplicada a la economía, pero desde hace más de 30 años se ha dedicado al análisis político y a los asuntos de la seguridad pública en Guatemala, en Centroamérica y en otros países del hemisferio. Inició su trabajo en periodismo de investigación en la revista Infopress Centroamericana, y actualmente es columnista de los medios El Periódico Investiga y El País de España. En el campo de los derechos humanos fue coordinador general del proyecto de la Iglesia Católica Recuperación de la Memoria Histórica REMI y asesoró los casos judiciales por los crímenes contra la antropóloga Mirna Matt y el obispo Juan José Gerardo Conedero. En la función de gobierno se desempeñó como secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República y como ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. En la actualidad dirige la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC para América Latina. Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a Ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Es un gusto volver a los Ciclos CAP. Ya no me acuerdo, creo que fue el año pasado la última vez que estuve acá hablando sobre proceso electoral. Bueno, esta vez vamos a abordar uno de los temas espinosos y yo diría claves para entender la vida pública, la evolución o involución del Estado guatemalteco y los avatares que atraviesa la democracia. Es esto que solemos llamar, este fenómeno que solemos llamar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y que más adelante, combatiéndolos, la CICIG le denominó redes ilícitas, redes económicas y políticas ilícitas. Bueno, yo he venido estudiando este fenómeno desde el REMI, justamente viendo cómo estos se fueron formando de manera muy rudimentaria durante el conflicto armado interno y posteriormente, ya con los acuerdos de paz, cómo los mismos acuerdos previeron una manera de monitorearlos y de combatirlos, lo cual no se hizo. Y bueno, posteriormente se vio que no solo se trataba de una herencia de la guerra en el sentido de que se empleaban mecanismos de espionaje o de control de activistas sociales, o bien se empleaban los aparatos para ejecutar secuestros y demás, o manipular la justicia, evidencias de investigaciones de la fiscalía, etcétera, sino que iban mucho más allá. Tenían fines de carácter político y de carácter económico también. Sin embargo, yo adquirí una mirada que también les quiero proponer hoy, a la vez de ver de analizar la genealogía de estos SIACs. Les quiero proponer una mirada comparativa con algunos países de América Latina, puesto que este fenómeno, esta normalidad del Estado, no es única de Guatemala, aunque en Guatemala tenemos el fenómeno más antiguo, más arraigado, y sin duda el que más impacto ha tenido durante, yo diría ya 55 años en el régimen político. Entonces, bueno, empecemos ahí sí que desde el principio. A ver, los primeros SIACs, los primeros cuerpos ilegales surgen en 1970.
por eso hablo ya de casi 25 años. Y surgen a través del control de los puestos de aduanas, tanto terrestres como marítimas y aéreas. Y tienen un pretexto perfecto que es controlar el contrabando de armas que supuestamente llegaban a la guerrilla en aquellos años. El núcleo de estos aparatos, de estos cuerpos, se deposita en la inteligencia militar y tiene un lugar físico desde donde opera, que fue el famoso piso 18 del Ministerio de Finanzas Públicas, allá en el centro cívico. Y bueno, desde ahí se controló una serie de operaciones. Una característica de esta primera generación de SIACs es que emplea mecanismos clandestinos para combatir y neutralizar enemigos clandestinos. Es decir, desde un principio el Estado acude a la ilegalidad para combatir la ilegalidad. Y esto se va convirtiendo en un patrón de conducta que llega casi que hasta la fecha, ¿verdad? Eh, Luego, una segunda característica es que el aparato, digamos, de inteligencia militar, el aparato propiamente, bueno, que descansa en el ejército, en el Ministerio de la Defensa, se auxilia de una serie de agentes paramilitares. Es decir, no siempre el aparato militar se expone abiertamente, sino que acude a lo que le llaman especialistas, que son civiles reclutados por el ejército para hacer ciertas labores. En este caso, se trata de vistas de aduanas. Digamos que ese es el principal modelo que emplean. Eh, Contratan paramilitares que hacen el trabajo directo. O sea, no vamos a ver en las aduanas militares disfrazados de civiles luciendo su caballo corto, sino que vamos a ver a civiles que aparentemente no tienen ninguna disciplina militar, de apariencia descuidada, que van a, pues digamos de alguna manera se llaman a engaño, ¿verdad? Entonces, esta es la primera generación de SIACs. Como digo, descansan en la inteligencia militar, básicamente, y se auxilian de vistas de aduana o especialistas paramilitares que llegan a tener un rol importante dentro del ejército, sobre todo en inteligencia militar, porque son la mayoría de elementos, hacen cierta carrera, llegan a nivel de suboficiales del ejército con el grado de sargento mayor. Hasta ahí llega su tope. Luego se pueden jubilar y seguir pues haciendo sus negocios. La característica que tiene esta forma de organización original de los SIACs es que los especialistas se confunden con la población. Es decir, no tienen una vida de cuartel o aislada de las comunidades, sino que se mezclan con ellas. Y esto hace que cumplan un doble fin, el fin de control y a la vez el fin de recoger información para la inteligencia del Estado. El segundo periodo de los SIACs viene en la década de 1980. Esta década es muy importante porque es cuando la amenaza insurgente crece, crece en número, crece en influencia territorial y crece como amenaza para la supervivencia del Estado. Bueno,
todos nosotros seguro que conocemos pasajes de este periodo trágico de la historia, porque es cuando se desatan las grandes ofensivas militares en el altiplano central, norte y noroccidental del país. Es cuando ocurren las grandes matanzas. Derivado de esto, en los últimos años hemos conocido los juicios por genocidio, eh, por actos crueles contra la humanidad. Y bueno, varios altos mandos de aquella época guardaron prisión, fueron juzgados, ahora están siendo liberados y se están archivando sus casos. Pero esto llegó pues a convertirse en una verdad judicial. Está documentado como tal, tiene el respaldo de testigos presenciales, además de análisis de peritos en estas materias. Muy bien, ¿qué pasó en la década de 1980? Lo que ocurrió en esa década fue que la inteligencia militar se profesionaliza. Lo que teníamos en la década de 1970 eran como aparatos más bien rudimentarios. Ya en 1980 hay asesoría, hay escuela, varios oficiales de aquella época, como el general Cancinos, van a estudiar a la Escuela de Inteligencia Militar en Argentina, traen asesores argentinos, se auxilian también del Mossad israelí, de Israel, la inteligencia de Israel, y de la Escuela de Guerra Política de Taiwán. Son los, digamos, grandes aliados para la época, y esto hace que los aparatos se sofistiquen un poco más. Sin embargo, no abandonan el principio de eh, combatir la clandestinidad con métodos clandestinos e ilícitos y de infiltrar organizaciones de aquella época y asimismo de recoger información a través de sus especialistas. En este caso, ya no solo colocados en puestos fronterizos, sino incrustados directamente en las comunidades a través de los viejos comisionados militares, aquellos que fueron creados, aquellas organizaciones paramilitares dadas desde la época de Jorge Ubico, del dictador Ubico, y ya en los 80 masificados a través de los patrulleros de autodefensa civil, las famosas PAC. Entonces se masifica digamos, el control poblacional. Y es acá donde surgen la segunda generación de SIACs en el fragor del conflicto armado y penetran órganos ya no solo de inteligencia del Estado, sino de comunicaciones del aparato civil propiamente dicho. O sea, se expanden a todo el aparato. Y un fenómeno que ocurre en aquellos años, que es importante anotarlo desde acá, es el fenómeno del narcotráfico. Esto es importante en dos sentidos. En el sentido de cómo va a evolucionar como red criminal económica más adelante, a partir del aparato estatal, y luego por la incidencia geopolítica. Y aquí un par de palabras para situar el contexto centroamericano. En 1980 está la revolución sandinista, están las guerras civiles en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y está la influencia tremenda de Estados Unidos que ve las guerras civiles, las guerras de liberación en Centroamérica como una amenaza para su seguridad nacional. Hay una gran controversia en Estados Unidos sobre los métodos que emplea Estados Unidos
para detener la amenaza comunista, así le denominan, y el Congreso norteamericano prohíbe el envío de armas a los antisandinistas que están basados en Honduras. Y como esta prohibición deja en desventaja militar a los aliados de Washington, lo que hace la administración Reagan, del presidente Ronald Reagan, ya fallecido, administración republicana, es autorizar bajo de agua a los gobiernos de la región a comercializar cocaína, a comercializar droga proveniente de Colombia y con destino hacia Estados Unidos. Entonces, parte de esa droga, parte de las utilidades de esa droga se van para financiar a los grupos antisandinistas y parte para los operadores. De nuevo, aquí vuelven a surgir los vistas de aduana, que son pues, los que conocen mejor que nadie cómo ocurren los trasiegos en las zonas de frontera y se convierten en las cabezas de playa de los narcotraficantes colombianos. Y aquí voy a decir un par de apellidos que a ustedes les van a resonar familiares, porque son los primeros SIACs de los años 70 y se convierten en los principales agentes de los años 80, de los agentes del narcotráfico. Los Lorenzana, los Mendoza, ¿verdad? Estos son los primeros, como diríamos, cabezas de playa del narcotráfico y viejos agentes paramilitares, los especialistas de quienes hablé hace unos minutos. Así, digamos, vamos con la segunda generación de SIACs, con los SIACs de la contrainsurgencia y que ya comienzan a mezclar otro tipo de negocios, que es como es el narcotráfico, que también llegó para quedarse un buen rato en el país y para tener influencia pues en la vida de las comunidades, en la economía, en la política, etcétera. Una influencia creciente, sobre todo en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, en la vida del Congreso y en agencias clave del aparato central, como tiene que ver, pues, fuerzas de seguridad, la fiscalía, el aparato judicial en general. Muy bien, entonces, acá, frente a este fenómeno, nos asomamos a la década de 1990. La década de los 90 es una década convulsa en Guatemala. Está culminando el primer gobierno civil, el primer gobierno de la democracia que ha encabezado Vinicio Cerezo. Viene la transición del segundo gobierno, Jorge Serrano Elías, y con ello se va abriendo la agenda de negociación de la paz, es decir, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno que había surgido en la década de 1960. Este es el conflicto armado interno más extenso en América Latina después del de Colombia. En esta década es importante decir, uno, que el aparato militar sigue tutelando el aparato civil, la transición democrática, y dos, decir también que resurgen los viejos cabecillas de los SIACs. En 1990, 89-90, el general Callejas y Callejas, que es pues de los padrinos de los SIACs de la década de 1970, lo llaman para resolver una controversia. Militares muy radicales querían tumbar el gobierno de Vinicio Cerezo. Y él llega, lo colocan como subjefe de Estado Mayor de la Defensa para estabilizar al ejército, que se había salido de control. Y luego, con el gobierno de Jorge Serrano,
surge otro personaje que también va a acompañar todo este periodo, el general Francisco Ortega Menaldo, que es el jefe del Estado Mayor del presidente Serrano y es un personaje clave también en el golpe de Estado que da Serrano desde la presidencia de la República. Aquí es donde ya va cambiando la modalidad de los golpes de Estado. Ya no son cuartelazos típicos encabezados por coroneles o generales, como fue hasta entonces, sino que son los propios gobiernos civiles, presidentes civiles, que son electos popularmente, quienes traicionan la voluntad popular y resultan traicionando la propia democracia. El año 93, que es cuando Serrano da el golpe de Estado, ya están plantadas las negociaciones de paz. El fracaso del golpe de Serrano no interrumpe las negociaciones de paz. Él las inaugura en el año 91, monta su comisión de paz y se dan los primeros encuentros con la comandancia guerrillera y continúa, como digo, la negociación y en el año 94, en marzo del 94, se alcanza el primer acuerdo sustantivo, que es el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y este acuerdo global incluye una cláusula sobre combate a los IACs. Imagínense ustedes, 1994, ya se está previendo entonces que uno de los principales obstáculos para las negociaciones y para la reinserción de la guerrilla van a ser estos IACs. Bueno, la característica que tiene este acuerdo global es que no espera a que se concluyan todas las negociaciones de paz para ponerse en marcha, sino que de una vez se instala una misión de las Naciones Unidas en el territorio para monitorear temas relacionados con violaciones de derechos humanos. Esta misión, la MINUWA, la misión de las Naciones Unidas para monitorear acuerdos de paz, va desde el 94 hasta el 96 con temas de derechos humanos y ya en el 96, a partir de diciembre, el 29 de diciembre del 96, ya se instala una misión mucho más grande, mucho más compleja en todo el país para monitorear el resto de los acuerdos. Pero entre 94 y 2004, que es la década de la MINUWA en Guatemala, la MINUWA publica cada semestre un informe de evaluación sobre los IACs. Son en total 24 informes y empiezan levantando la alarma diciendo, ojo, tengan cuidado porque hay ciertos grupos irregulares que pueden ser una amenaza para la paz social. Y en cada informe van elevando el tono de la alarma hasta que en el último informe dicen, tenemos elementos de convicción de que la inteligencia militar controla, manipula estos IACs. O sea, son aparatos estatales los que están detrás. Y ojo, durante estos 10 años, la MINUWA va diciendo que las autoridades no hacen algo para contener esta amenaza, que más bien o conviven con ella o son medio cómplices o son rehenes de estos aparatos. Acá este periodo, particularmente de 2000 a 2004, diría yo, es relevante porque allí se va incubando lo que más adelante vamos a conocer, lo que a partir de 2007 vamos a conocer como la CICIG. En 2001,
En 2001 yo trabajaba como secretario de análisis estratégico y allí comenzamos a documentar una serie de denuncias de activistas de derechos humanos que apuntaban hacia un patrón de amenazas, de intimidaciones contra estos activistas. A partir de ahí elaboramos un informe, lo discutimos en el gabinete de gobierno, presenté nuestros hallazgos y la respuesta del entonces ministro de la Defensa fue: no existe un patrón de amenazas, lo que existe es un patrón de denuncias, como echando la culpa pues, a los activistas, como que los activistas estaban creando en una paranoia una especie de monstruo imaginario, ¿verdad? Como sea, esa controversia nunca se resolvió, o sea, siempre hubo diferencia entre la SAE, entonces SAE, ahora CIE, y el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación también, que estaban bastante pues, sujetos a estos aparatos. Como sea, ya para entonces teníamos evidencias, ya el periódico de Guatemala, bajo José Rubén Zamora, había llevado a cabo investigación periodística sobre uno de los SIACs más emblemáticos de los 90, yo diría del periodo de Álvaro Arzú, del presidente Arzú, que se denominó la oficinita. Eh, la oficinita informalmente se llamó así a una oficina física que estaba en el segundo piso de la boutique Emilio, una boutique, como ustedes saben, de ropa para, para caballeros, ropa elegante para caballeros. Bueno, en el segundo nivel de esa oficina, que era la oficina de Luis Mendizábal, un viejo operador de estos paramilitares que venía desde los años 80. Desde ahí se planificaban operaciones encubiertas eh, que luego se imbricaron con el Ministerio Público del Mico Florido, del entonces fiscal, y con el Comando Antisecuestros del Estado Mayor Presidencial. O sea, era una imbricación siempre con instancias civiles, pero tomando control de las instancias de investigación de la Fiscalía y de instancias de operativas, que era el Estado Mayor Presidencial. Entonces, estos SIACs, digamos, siguieron operando de esta manera, con un pie fuera del aparato estatal y dos pies adentro, en el Ministerio Público y en la inteligencia del Estado. En este caso, en el corazón de la inteligencia presidencial. Pero bueno, volvamos a los años, ya inicios de este siglo. En el 2001, digo, se presentó este primer informe. En el 2002, con representativos de lo que entonces se llamaba America's Watch, hubo un compromiso del presidente Portillo, Alfonso Portillo, de investigar estas amenazas. No sabíamos qué forma tenían detrás, aunque sospechábamos a partir de lo que conocimos de la oficinita y del Comando Antisecuestros. Para no hacer muy larga esta historia, la voy a resumir de esta manera. Comenzamos a trabajar ya en 2003 una iniciativa con organizaciones de derechos humanos y con la mediación del PDH, que le llamamos CICIACS,
o sea, una comisión internacional contra los SIACs, contra cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad. Esta negociación llevó finalmente a Naciones Unidas, al Departamento de Asuntos Políticos. De ahí se trasladó a oficinas especializadas de Naciones Unidas contra crimen organizado, derechos humanos, etcétera. Y finalmente la propuesta estuvo lista para firmarse a finales de 2003, inicios de 2004. Se llamó el Acuerdo de las CICIACs. Pero ya en 2004, en enero de 2004, venía el cambio de gobierno en enero, de manera que apenas dio tiempo de pasarla por la Secretaría General y de la Secretaría General de la Presidencia mandarla a la Junta Directiva del Congreso. El Congreso, ya la nueva legislatura que asumió el 14 de enero de 2004, la manda a consulta a la Corte de Constitucionalidad y la Corte dice que es inconstitucional y ahí se archiva. O sea, el primer instrumento que se diseña para combatir los SIACs queda sepultado antes de que nazca como figura jurídica. Pero en 2006, 2007, vuelven a activarse de manera escandalosa estos SIACs, otra vez desde el aparato del Estado. En ese momento, lo que se llamó la Red Bielman, el entonces ministro de Gobernación, y el gran escándalo fue la matanza de parlamentarios salvadoreños que eran parte del Parlacén, del Parlamento Centroamericano. Esta matanza ocurrió en febrero de 2007 y fue pues un gran escándalo en el Congreso porque se trataba, bueno, por un lado de agentes oficiales, o sea, parlamentarios que tenían su carnet de inmunidad, etcétera, etcétera, que viajaban de El Salvador a Guatemala, que fueron interceptados en la carretera de El Salvador, allí por el kilómetro 2830, fueron secuestrados y ejecutados en una finca ahí mismo, o sea, muy cerca de Santa Elena Varillas. Fue un escándalo porque el partido de Otto Pérez Molina, el Partido Patriota, y la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza de Álvaro Colón, denunciaron la matanza y responsabilizaron directamente a Carlos Bielman, al punto que hubo un juicio político que declaró a Carlos Bielman non grato o digámosle no apto para ejercer la función de ministro de Gobernación, pero el presidente Berché y su equipo lo respaldaron. O sea, él continuó un tiempo más a cargo de la cartera. Pero este fue el momento en el que revive la iniciativa de las CICIACs, conducida por el entonces vicepresidente Eduardo Stein. Eduardo Stein entonces somete nuevamente la iniciativa a negociación con las Naciones Unidas y ahí es donde surge la CICIG. ¿Cuál es la diferencia clave o las diferencias clave entre CICIACs y CICIG? Yo diría que la diferencia clave es que las CICIACs se concentraba en atacar los SIACs, o sea, en ir directamente a la yugular de estas redes que anidan en el Estado. La CICIG, en cambio, va en contra de la impunidad en general y del crimen en general. Entonces, allí se incluyen no solo casos pequeños, de pequeña corrupción, pequeño crimen, gran crimen, sino que abarca todo prácticamente. Para mi gusto, era más estratégico enfocarse en los SIACs, pero bueno, estuvo bien. El hecho de haber resucitado la CICIG me parece bueno. Otra diferencia
que sí es muy importante por lo que ocurre después del desmantelamiento de la CICIG, es que la CICIAX contemplaba inmunidad para todo el personal guatemalteco que participara en estas operaciones anticrimen, y la CICIG no lo contempló. Y bueno, la consecuencia de esto es que la persecución contra operadores de justicia ha sido mucho más, pues, salvaje, y los operadores de justicia de la FESI, de la CICIG, ahí en la CICIG había por lo menos 70 guatemaltecos que participaron. No fue una comisión enteramente internacional, fue una comisión mixta. Y bueno, casi medio centenar de ellos están ahora en el exilio, sin ninguna protección. Bueno, más que la que le dan los estados que otorgan refugio o asilo político. Pero bueno, importante que se haya instalado la CICIG, que haya desarrollado a lo largo de 12 años una campaña anti-SIAX, que fue escalando. Digamos, la primera etapa de Carlos Castresana fue una etapa en la cual básicamente se reconoció el paisaje de qué era esto de los SIACs, qué se iba a entender por SIACs y cuál iba a ser la metodología de trabajo para combatirla y de adecuar alguna legislación interna. El segundo periodo es un periodo, digamos, donde no ocurre mayor cosa, el periodo de Alanese. Es un periodo en el que se atacan estructuras, pero intermedias. O sea, se están viendo crecer estos SIACs y no se atacan de raíz, sino que se cortan, como quien dice, a la mitad. Entonces se encarcelan, se identifican mandos medios únicamente. Y es en la tercera etapa, que arranca en 2014, con Iván Velázquez, la que despliega plenamente las capacidades de la CICIG. Esta historia ya es mucho más conocida por todos ustedes. Es una historia que empieza con el desmantelamiento de la estructura de los Mendoza en Izabal, no por temas de narcotráfico necesariamente, sino por apropiación de propiedades, de tierras. Y justamente una de las fiscales que lleva a cabo esta investigación y lleva a juicio a los Mendoza en 2014, ya en 2021, ella misma está siendo juzgada y encarcelada en la misma prisión donde estaban los Mendoza, ¿verdad? Donde guardaban, donde estaban guardando prisión, digo, en la familia Mendoza en Mariscal Zavala. Así de irónica, contradictoria y paradójica es nuestra historia. Bueno, aquí es donde viene el concepto de las redes ilícitas o redes económicas y políticas ilícitas, porque en el análisis de la CICIG ya no se trataba nada más de viejos aparatos cuya matriz venía del Ministerio de la Defensa o de Inteligencia Militar, sino que ya se había extendido a partidos políticos, a empresas y demás. Y de ahí es pues donde ya vemos cómo se hace mucho más complejo el panorama de los SIACs. Voy terminando para que tengamos tiempo de discutir, proponiendo otra mirada sobre los SIACs. Y esta mirada viene a partir de un estudio que hice hace un par de años sobre crimen organizado en las Américas, donde propuse la tipología de redes criminales a partir de la naturaleza o del ethos del capital fundamental que acumulaban. Y entonces distinguía básicamente tres tipos de redes. Las redes empresariales, cuyo
ethos o cuyo capital fundamental es el negocio, eh, llámese empresas de narcotraficantes o de trata, eh, lo que sea, pero digamos, lo que no se pierde ahí es que la organización está hecha, está diseñada para producir ganancia, ¿verdad? Todo lo demás que financian campañas electorales, que toman tal o cual forma, es secundario. Lo central es que van a acumular ganancias de manera ilícita a través de distintas actividades y se van a mantener con distintas tácticas, aliándose con políticos, con banqueros, con empresas inmobiliarias, todo sea pues para cuidar y reproducir y poco a poco ir legalizando, ir blanqueando sus ganancias. La empresa típica y la más desarrollada en este tipo de redes es el cártel de Sinaloa, que está presente ya en 92 países, que tiene bifurcaciones en Europa, Asia y África, no digamos en las Américas. Es la empresa criminal más grande conocida hasta la fecha. Y a partir de ahí tiene muchas franquicias y subsidiarias, incluyendo Guatemala, varios grupos de narcotraficantes, y en América Central. La otra red, la otra gran red, tiene como capital principal el social y surgen como pandillas o como maras, eh, y pueden ser auxiliares de los narcotraficantes o desplazar a los narcotraficantes o llevar o tener el control de las cárceles, como es en el caso de Guatemala, de Brasil, de Ecuador. Y allí en las cárceles van a ampliar su portafolios, digamos, de actividades. Van a dar protección a narcotraficantes, a políticos, etcétera, pero nunca van a abandonar su capital base, que es lo social, ¿verdad? Siempre el barrio pobre de donde surgen, donde a veces enfrentan a la policía, corrompen a la policía, pero nunca van a faltar ese capital social porque es para el pez, el capital social es el agua que les permite sobrevivir. Y aunque acumulen alguna riqueza, aunque tengan sus pequeños negocios o grandes negocios, siempre van a volver a su origen. El caso más destacado acá es el de la Mara Salvatrucha, la MS, que tiene su origen en Los Ángeles, pero se ha bifurcado hacia Centroamérica, bueno, El Salvador, la Mara salvadoreña, que aparentemente está sometida por Bukele ahora, y que tiene también capítulos a lo largo de toda la región. Prácticamente en todos los países, hasta en Argentina encontramos subsidiarias de la MS, de la Mara Salvatrucha. Y la tercera red, y aquí es donde caso con los SIACs y les doy otra interpretación, y con esto cierro. Yo les llamo redes burocráticas criminales. En realidad anidan en el Estado, ¿verdad? Y de nuevo, se trata de burócratas militares y civiles que conocen los entresijos del aparato estatal, que aprendieron a manipularlo, a distorsionarlo para sus propósitos, que cuando se jubilan pueden salir con caletas, producto de la corrupción, con negocios, pero fíjense ustedes, ordinariamente estos militares, estos políticos, cuando ingresan al mercado con sus empresas, con sus fincas, fracasan y fracasan y entonces vuelven otra vez, no abandonan su capital político. Por eso vemos que desde inicios del periodo democrático, viejos militares regresaban fundando pequeños partidos políticos, ¿verdad? Porque ellos viven del Estado, del conocimiento del Estado
e invierten en la política porque es lo que les permite acumular y reproducir y ampliar su capital. Y ellos fueron, digamos, marginales hasta 2015, justamente en el momento estelar de la CICIG, y, y de manera inesperada ganan las elecciones con Jimmy Morales, con el FCN, y a partir de ahí comienzan a ser cada vez más relevantes. Yo diría, y aquí termino, que hoy día el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras, que el aparato judicial, que las comisiones de postulación, todas estas manifestaciones de captura del aparato judicial y del Estado son SIACs, son redes burocráticas, criminales. Criminales no necesariamente porque van a agarrar un arma y van a matar gente. Son criminales en el sentido de que cometen delitos, graves delitos, y tienen licencia para cometerlos, que persiguen a los disidentes, a los fiscales y jueces y magistrados que les son disfuncionales, que abren la puerta a los grandes criminales, como vimos la semana pasada. Desde el desmantelamiento de la CICIG en septiembre de 2019 hasta la fecha, van ya cerca de 125 cabecillas de redes criminales, empresariales, sociales, políticas, burocráticas, que quedan libres, y todas las investigaciones que se emprendieron contra ellos están pues sepultadas, se han hecho perdedizas, y fue una gran coalición que nosotros llamamos el Pacto de Corruptos, que en realidad es una red criminal, burocrática, mezclada con redes empresariales, criminales, las que derrotan a la CICIG. Yo hago esa lectura, que la CICIG fue derrotada por estas redes. Claro, una mega red, porque mezclaron distintos tipos de capital, incluso teniendo influencia internacional, y la siguen teniendo. Y estas grandes redes son las que están desestabilizando, boicoteando el gobierno de Bernardo Arévalo, y se están preparando para retomar el control que nunca abandonaron del aparato judicial a través de las cortes del organismo judicial. Muchísimas gracias a Edgar Gutiérrez por este completo análisis que nos acaba de compartir sobre las redes ilícitas y los cuerpos ilegales y clandestinos en Guatemala. Muchas gracias también a ustedes por su participación en este espacio de formación, y nos volvemos a encontrar de nuevo en otra sesión de Los Ciclos CAP.